buenas tardes a cada una y uno de nuestros participantes. Sean bienvenidos nuevamente al Salón Virtual C. Mi nombre es Isabel Cruz y en esta ocasión vamos a comenzar con Sergio Méndez, que nos trae una conferencia desde Guatemala, las 10 habilidades críticas para la gestión humana del futuro. Quiero invitarles a que ustedes pueden participar en cualquier momento que estimen conveniente, pueden escribir en nuestro chat para que así entonces podamos leer las preguntas que puedan tener o algún comentario que quieran hacerle a nuestro participante, también para que ustedes puedan ir leyendo. Sin más, ahorita les voy a poner la hoja de vida de Sergio Méndez. Conozcan a Sergio Méndez de Guatemala, Master of Business Administration, Universidad Católica de Chile, Master of Business Administration, Universidad EAFIT Colombia, Master in Marketing Management, NAE Business School, España, Master in Leadership and Coaching, NAE Business School, España, Master in Digital Business, Master in Marketing and Digital Communication, Master in Realty Management, España. Cuenta con experiencia siendo orador, consultor e instructor en temas de liderazgo, negocios digitales, transformación digital, cultura y talento digital. Él ha dedicado más de 25 años para obtener una gran educación en más de 20 países de Europa. Él ha sido miembro de la junta de directores de varias organizaciones, es entrenador personal para empresarios y gerentes. Disfruten de esta conferencia. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, solo confirmando aquí al equipo técnico del Congreso si se logra ver mi presentación y también si se escucha el sonido de la voz. Sí, sí se escucha, lo Se vemos. escucha muy bien y la presentación ya está completa, ¿cierto? Ya está también, sí. Muy bien, perfecto. Licenciado, solamente estamos compartiendo únicamente una ventana. Tal vez volvemos a compartir, por favor. Muy bien, vamos a compartir acá. Nos lleva un par de segundos y vamos a ver. Solo me informan, por favor, sí. Solamente nos aseguramos de que compartamos pantalla completa. Al momento de compartir, le damos compartir pantalla. Y ahora entiendo que ya, ¿verdad? Excelente, puede continuar. Perfecto, muchas gracias. La verdad es que es un honor estar acá con ustedes. Vamos a estar desarrollando una visión y perspectiva del futuro de la gestión humana, sobre todo hacia dónde van esas rutas estratégicas y hacia dónde van esas corrientes que hoy van a permitir que los profesionales de la gestión humana empiecen a calentar motores para un futuro que prácticamente ya lo estamos viviendo y en donde se nos requieren de nuevas skills para enfrentar los retos y desafíos de la gestión humana. A ver, parte de lo que les voy a compartir el día de hoy forma parte de lo que es algunas investigaciones o mi incorporación a algunos grupos de investigación en donde tratamos de simular lo que es el trabajo del futuro y también hacia dónde pueden ir las mejores prácticas para profesionales de la gestión humana. Le hemos llamado las 10 habilidades críticas para la gestión humana del futuro, Horizonte 2022-2025. Y bien, sin mayor preámbulo, voy a ir dando algunas pautas. Vamos a dividir la conferencia en 3 pilares. El primer pilar es antes de la pandemia, qué se venía gestando, qué venía emergiendo y qué se venía construyendo. Posteriormente nos vamos a centrar en la línea de tiempo y el contexto que estamos atravesando justo en este tema pandémico, ¿sí? Y posteriormente nos vamos a centrar en las 10 habilidades críticas para la gestión humana del futuro. Le voy a pedir acá a mi colega que me está apoyando como asistente que me vaya indicando, Sergio, le hacen falta 10 minutos y con eso yo me reorganizo rapidísimo y le entramos ya a la recta final. ¿Les parece? Muy bien, arranquemos entonces. ¿Alguien quería comentar algo?
No, solo le comentaba que me ponía a su disposición y le voy a estar escribiendo en el chat privado para que vayamos regulando los tiempos. Muchas gracias. Prefiero mejor que me lo digas en viva voz, porque voy a estar concentrado acá y necesito enfocar mis 5 sentidos para este delivery con todos los asistentes que hoy están acá en este congreso. ¿Te parece? Muy bien. Aquí están mis datos. Hablo un poquito acelerado, pero creo que se me logra entender, ¿verdad? Muy bien. Si alguien quiere seguir mis publicaciones en LinkedIn, en donde publico prácticamente todas las semanas temas relacionados con el futuro del trabajo. Bien, esto se nos presentaba antes de la pandemia. La revista Forbes nos indicaba en una de sus portadas decía ¿quién contra Nokia? ¿Sí? Si nosotros nos remontamos 10 años atrás, en el año 2007, decíamos quién podía destronar a Nokia siendo el rey de los celulares. Llegó a tener el 85% del mercado de celulares. ¿Y qué fue lo que le llevó a Nokia antes de la pandemia? En el año 2007 ni siquiera había arrancado esa revolución a través de la transformación digital. Fue justamente algo que se le denomina miopía de mercado, ¿sí? Y prácticamente Nokia desapareció en menos de 9 meses. Y entonces, recuérdense ustedes también del BlackBerry. El BlackBerry, que era el famoso sistema de comunicación por mensaje de texto, es decir, chateábamos, ¿verdad? Y le llamamos el BB Chat. Resulta ser de que viene una aplicación nueva desarrollada por 2 jovencitos y resulta que destrona a BlackBerry, ¿sí? 2 características tenía en su momento BlackBerry. La primera es que tú no podías comunicarte con alguien más si no tenía un BlackBerry también, es decir, BlackBerry con BlackBerry. Y la segunda necesitabas autorización, necesitabas el PIN de autorización para que el otro sistema, el otro teléfono BlackBerry pudiera primero permitirte conversar con él y posteriormente ya tenías esa emparejamiento, como se le llama. Y resulta ser que BlackBerry quiebra porque realmente y sale del mercado del mundo de las comunicaciones a nivel de mensajería y chat por una sencilla razón. O vio una necesidad intrínseca de la sociedad y una necesidad intrínseca que nos va a acompañar durante los próximos 5,000 años, ni siquiera el horizonte del 2021 o 2025, sino que estamos hablando por los próximos 5,000 años, y es la comunicación. Que dicho y sea de paso, la comunicación viene de 5,000 años atrás, cuando se crearon los códigos, la comunicación por señas, porque no se había desarrollado todo lo que es el lenguaje, y entonces resulta de que viene BlackBerry y democratiza la comunicación a través de una aplicación que se llama WhatsApp, ¿sí? Y el resto es historia. BlackBerry se sale del mercado y WhatsApp hoy día sigue liderando y conquistando el mercado, y posiblemente WhatsApp en un par de años no exista, porque recordémonos que esa necesidad intrínseca es inerte dentro de lo que es la sociedad y su propia evolución. Es decir, la sociedad en 100 años va a necesitar comunicarse, no lo sé si por sistemas telepáticos, no lo sé si por sistemas que ya ni siquiera sean a través de un smartphone, posiblemente sean por hologramas. A lo que voy con esto es que no podemos dejar pasar esas necesidades intrínsecas. Y bien, el que menos sabe que vive en el agua es el propio pez, colegas, y eso es lo que ha venido sucediendo a lo largo de antes de la pandemia, ¿sí? Veamos qué venía sucediendo antes de la pandemia, ¿sí? Ya se comunicaba en los medios de comunicación, ya el World Economic Forum, el McKinsey Global Institute, la Oxford University, ya nos decía que el 14% de la fuerza laboral mundial se quedaría sin trabajo, pero también nos decía que entre 400 y 800 millones de personas tendrían que cambiar de trabajo en los próximos meses. Y eso lo venía ya presentando en sus grandes medios de comunicación, el World Economic Forum, donde decía, ojo, porque varias millones de personas van a tener que cambiarse de trabajo porque o van a ser sustituidos por automatización, robotización o digitalización de procesos. Y entonces tenemos que preparar a esas personas para que empiecen a trasladarse a otros puestos que sean agregadores de valor. Miren, 375 millones de personas no podrán volverse a emplear, y esto es porque no la vieron venir. Estas personas no se prepararon, no desarrollaron un proceso de reskilling o de upskilling o de transferable skilling, y entonces resulta de que
hoy día, en ese momento nos enfrentábamos a un gran reto. Ya teníamos algunos ejemplos antes de la pandemia, ¿sí? Lo que pasa es que, si bien es cierto, esta es información del 2017, 2018, te llevamos 5 años en donde pareciera que esto nunca existió, pero eran proyectos que ya venían caminando, y les presento al CBOT. El CBOT era el primer robot industrial que formaba parte de un proceso para venir a meterse en los procesos de maquila. Ustedes que están en Honduras y algunos colegas de Centroamérica entenderán que Honduras es un país en donde el sector y el clúster de la maquila es muy, muy importante, pero imagínense ustedes que ya el CBOT venía a competir directamente con las maquilas más eficientes a nivel de costo operacional en China, ¿sí? Solo para que entendamos el contexto, China maneja algunas fronteras de costo operacional, y la maquila más eficiente de China no era capaz de bajar el costo del diseño y producción de una camiseta a menos de 33 centavos de dólar. Ya el CBOT era capaz de producirla a 5 centavos de dólar. Entonces ya se imaginan ustedes empresas como Adidas, Nike, Puma y entre otras que ya estaban enfocando en cómo iban a separar la producción o la maquila que tenían en China y las iban a llevar posiblemente a países en donde les dieran tarifas en zonas francas que les permitieran optimizar impuestos. Y ojo, porque hoy, justamente con el tema que estamos viviendo, con esta gran crisis de los contenedores o de la logística global que hoy está afectando al mundo entero y que lo vamos a empezar a vivir en las próximas semanas, lo más seguro es que los países van a llevarse nuevamente su producción a sus países, van a negociar con sus gobiernos para negociar impuestos, para crear zonas francas, pero esa va a ser una tendencia en los próximos años. Así es de que si alguien enviaba a producir sus productos a países en donde el costo de mano de obra era demasiado bajo, en su momento ya se venía entretejiendo este tema. Miren, aquí hay otro ejemplo de Tally. Tally era un proyecto que ya traía PepsiCo, no en la pandemia, ¿sí? De hecho, este proyecto ahorita puesto en marcha en la pandemia, sería un boom. ¿Por qué? Porque el Tally ya venía a trabajar un proyecto que era ese encaje o ese empalme que existe entre la disponibilidad de producto, ¿sí? Es decir, garantizarse de que no existiera más producto del que debería de existir en una góndola, en un supermercado, o que no estuviera el producto justo cuando el cliente llegara a pedir ese producto. Y ese ¿cómo se llama? Empalme entre saber cuánto de producto tengo que tener en góndola, le representaba al sector $3 billones de pérdida al año, ¿sí? Tal y era una apuesta que venía en el año 2018. Miren, en el año 2017 Toys R Us quiebra y le echaba la culpa a Amazon, ¿sí? Imagínense que decía es que por culpa de Amazon nosotros vamos a tener que someternos a la ley de quiebra de Estados Unidos y prácticamente Toys R Us cierra. Sears viene también y dice, también me tengo que retirar, sigo los pasos de Toys R Us y prácticamente en el octubre de 2018 Sears también se despide, pero JCPenney también, y hasta le crean un submeme en donde dice Amazon debería de comprar a JCPenney por pennies. Y eso se venía dando antes de la pandemia. Ya venían algunas comunicaciones de los ejecutivos de Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken y decían, ojo con eso, porque para el año 2025 lo más seguro es que todo el sector de restaurantes de comida rápida va a sustituir a toda la cocina, a todos los humanos que están en la cocina por robots, ¿sí? Y eso era algo que ya pareciera ser como que si era una profecía, pareciera ser incluso que era como ciencia ficción, que robots nos iban a preparar nuestros alimentos. Y vaya que eso sí, vino la pandemia y lo que hizo fue adelantar ese horizonte 2025 y nos lo trajo directamente hacia lo que es el 2021. Y miren, si ustedes ven esta noticia acá, en el Madison Square Garden en Nueva York, este año en marzo del 2021, Taco Bell inaugura su primer restaurante 100% automatizado. Lo que decía en su momento los ejecutivos de Pizza Hut y de Kentucky Fried Chicken y McDonald's, que ya traía un proyecto muy, muy intenso en donde quería también automatizar el 100% de sus restaurantes, resulta que Taco Bell se les adelanta, ¿sí? Y fue tan exitoso el proyecto que hoy están queriendo ya implementar lo que son 800 restaurantes automatizados. ¿Que va a llegar a América Latina? No lo sé, si en los próximos 2, 3, 5 años, pero de seguro esta es una gran tendencia que se está generando en el mundo.
Miren, la urgencia de Dunkin' Donuts por contratar personal. Y esto es un gran movimiento que se está dando en el mundo que se le llama la gran renuncia, ¿sí? Ustedes sabían que Estados Unidos está sufriendo el mayor problema de carencia de colaboradores y trabajadores en puestos clave operativos, si lo quieren ver así, pero en puestos clave. Miren, Dunkin' Donuts no ha logrado poder levantar la apertura de 3 turnos. ¿Por qué? Porque resulta que las personas no quieren trabajar. Y hablando de lo que es, colegas, uno de los grandes retos que va a tener su rol como profesional del área de gestión humana es gestionar las 4 dimensiones sobre las cuales la nueva sociedad está valorando más. Se está generando y está emergiendo un nuevo código en donde hay 4 dimensiones. Se las menciono rápidamente. La primera es la dimensión vida, ¿sí? La dimensión vida. La segunda es la dimensión relaciones. La tercera es la dimensión tiempo y la cuarta es la dimensión espacio. Las enumero rápidamente: vida, tiempo, relación, espacio. Vida, hablemos solo de una si gustan. Vida, miren, me he topado con un banco, soy consejero en un banco en este momento en Centroamérica, y el subgerente general me decía: Sergio, se nos van 3 directores en los próximos 2 meses. Y resulta que no se van porque se los lleva la competencia. No se van porque estén mal en el banco. De hecho, son 3 directores tan cotizados que cualquier banco en la plaza le gustaría tenerlos. Y entonces yo me quedo sorprendido y le pregunto: ¿y por qué se van? Y me dicen: se van porque dicen que ya no les es suficiente el estar en una institución en donde están quemándose y en donde su calidad de vida se está viniendo por los suelos. Eso no significa que antes no sucedía. Es que si ustedes ven el nivel de intensidad con la que trabaja un director, un ejecutivo, la pandemia, si algo ha generado, es que pone frente al espejo a cualquier persona y dice: ¿realmente estoy logrando la calidad de vida que necesitaría? ¿O prefiero ganar la mitad del sueldo y me voy a un trabajo en donde me permita combinar las otras 3 dimensiones: tiempo, espacio y relación? La gente hoy le está renunciando a las empresas porque resulta que sus jefes están siendo o muy hostiles o muy tiranos, o no están sabiendo manejar la inteligencia emocional y no están logrando encauzar esa energía. Tercero, el espacio, ¿sí? Hoy, mire, si ustedes enviaron, y ese va a ser un gran reto que van a tener ustedes, las compañías que enviaron de tajo, ¿sí?, a sus colaboradores más de 6 meses, más de 9 meses, les puedo garantizar que no quieren regresar a la oficina, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontraron ya una nueva relación del espacio, es decir, me gusta el espacio que tengo en mi casa, si puedo hacer una cantidad de cosas y puedo combinar cosas y a su vez puedo cumplir también con los objetivos de la oficina. Sin embargo, la cultura de las organizaciones en este momento todavía no ha madurado y no ha llegado a ese entendimiento de decir: sí, es posible esa coexistencia o esos sistemas híbridos entre que la persona puede manejar muy bien esa dimensión. Y bueno, hablando lo que es la dimensión tiempo, ya casi que les hablé de las 4 dimensiones, la dimensión tiempo también hoy día es una variable que está moviendo a la sociedad sobre esa nueva búsqueda de códigos de comportamiento para el futuro. Y lo tenemos que tomar muy en cuenta. Miren, Chick-fil-A, que es otra cadena de restaurantes, ustedes van a Estados Unidos y no importa la hora que vayan a un Chick-fil-A, por Dios santo, siempre está con esa cola que ustedes ven en esta diapositiva. Sin embargo, los ejecutivos de Chick-fil-A dicen que hoy día no logran abrir los 3 turnos. Tienen que abrir a veces solo 1 o hasta 2 turnos cuando medio pueden. Y esa es una gran dificultad que tiene Chick-fil-A. Bueno, hablemos un poquito también de qué venía sucediendo antes de la pandemia. Miren, ¿cómo funciona en Japón el primer hotel atendido por robots? Era la gran sorpresa que tenía Japón en las Olimpiadas de Tokio que íbamos a tener este año. Lamentablemente no se dio, pero tenía todo un sistema de hoteles 100% robotizados, una red y un sistema de taxis y carros autónomos. Querían sorprender con tecnología. Eso era lo que quería hacer. Venía un proyecto desde el año 2017. Foxconn, por otro lado, también venía tratando de optimizar y quería sustituir a 1 millón de empleados por unas docenas de robots. Eso venía sucediendo, mis estimados amigos, antes de la pandemia. ¿Por qué me detuve de manera rápida a comentarles un poquito esto? Porque, de hecho, deberíamos de llevar más o menos 15, 18 minutos de antes.
no podemos volver a la normalidad porque esa normalidad era el problema. Veamos qué fue sucediendo entonces a lo largo de la pandemia, ¿sí? Se dio la pandemia, ¿sí? Y no pasaron semanas o un mes cuando ya las empresas de corte global e incluso en todos los países, no importando si era una empresa pequeña o una empresa grande, multinacional, global o internacional, resulta que empezaron a tomar decisiones, ¿sí? Inditex, que tiene marcas de ropa y que pertenece al sector del fast fashion, resulta que dice, vamos a tener que cerrar 1,200 tiendas. Y cierran 1,200 tiendas. Recuérdense que Inditex no está en el negocio del fast fashion, ¿sí? Mentira, ¿sí? Cuando yo hice una pasantía en Inditex en España, claramente nos decían, nosotros estamos en el negocio inmobiliario. Si ustedes van a los puntos más estratégicos que tiene España, así como el Corte Inglés, resulta ser de que Inditex está en el negocio inmobiliario, busca los puntos más estratégicos y es más, hasta los compra. ¿Por qué? Porque para ellos el área de localización de un punto de venta es supremamente estratégico. Pero resulta que tienen que vender 1,200 tiendas. H&M, un competidor de Inditex, ya venía con problemas de una caída del 50% de ventas en el segundo semestre, y ellos decían, el CEO decía, lo reconoce, el fast fashion no es sostenible, ¿sí? Y aquí ya vamos por el año 2020, Victoria's Secret, una semana después, que ya venía con problemas cerrando algunas tiendas, también dice, nos tenemos que ir del mercado y entra a la ley de quiebras de los Estados Unidos. Pero también el Circo du Soleil, colegas, el Circo du Soleil, el circo que nació en Quebec, en el año 1979, tuvo que enviar a el 95% de sus empleados. Y ojo con eso, gente con demasiado talento. Si hoy ustedes ven la noticia de hace una semana justo, viernes de hoy hace 8, en los medios de comunicación, vean la gran crisis que tiene Estados Unidos. Independientemente de la crisis de los containers que están en Los Ángeles, por ejemplo, le hacen falta a Estados Unidos 80,000 pilotos de camión. Y uno dice, 80,000 pilotos de camión, imposible. Vaya que sí, si cuando fue el cierre por la pandemia, los distribuidores de productos y los dueños de transportes despidieron a todos los pilotos. Esas personas hoy ya no quieren regresar a trabajar. Y hoy que se reactiva todo, viene todas estas empresas y dicen, queremos que regrese. Y algunos dicen, no. Yo ya estaba casi que en una etapa ya madura, porque si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos los pilotos tienen una gran cantidad de requisitos que cumplir. Una de ellas es exámenes periódicos de drogas o estupefacientes. La otra es edad, ¿verdad? Y entonces toda esta gente ya adulta, madura, con una edad considerable, resulta que dice, no, yo me voy a cuidar. Y una cantidad de variables que hoy hacen de que existan crisis mundiales está en Estados Unidos, se está propagando a Europa, pero de una manera rapidísima. Y bueno, el Circo du Soleil le pasó lo mismo. Miren, ni siquiera el Disney World despide temporalmente 43,000 empleados debido al coronavirus. Airbnb, ¿por qué tocó este tema? Esta es una compañía 100% nativa digital, es decir, nace digital desde su inicio. ¿Y qué dice su CEO? Tardamos más de una década construir a Airbnb y se nos viene abajo en un par de semanas, en 6 semanas. Ni siquiera una nativa digital logró prever o visualizar que esto iba a suceder. Y bueno, ¿qué más sucede? ¿Qué más se vino dando? La marca de ropa más antigua de Estados Unidos en bancarrota. Los operadores de marcas como Wendy's y Pizza Hut también prácticamente dicen nos vamos a la bancarrota. Miren, el sector de las líneas aéreas, ¿sí? Lufthansa, Boeing, Iberia, Rolls-Royce, que es un productor de componentes para ¿cómo se llama? Para las líneas aéreas, etcétera, dice, nos vamos a tener que despedir a 9,000 colaboradores. Si ustedes dirigieran un país, imagínense enviar a 1,300 millones de habitantes en 21 días. Y eso fue lo que tuvieron que hacer líderes, desde los gobernantes, ministros de países, como el ministro de la India, tuvo que enviar a 1,300 millones de personas. Imagínense eso, ¿qué significaría para el mundo? ¿Sí? Muy bien, Estados Unidos destruye 20.5 millones de empleos en abril. Imagínense perder 20.5 millones de empleos. Y ni siquiera la NASA, siendo una de las instituciones con mayor visión, perspectiva, prospectiva y con mucha tecnología, ni siquiera pudo desarrollar sistemas, envió a los 17,000 trabajadores a su casa a trabajar. Imagínense eso. Y bueno,
cerramos el segundo pilar, colegas, y nos vamos al what's next, ¿verdad? Es decir, ¿qué sigue? Primera habilidad para entender y enfrentar el futuro, prospectiva y diseño de futuros. Miren, esta es una habilidad y es una disciplina del management. Aplica para todos, ¿sí? Aplica para todos los sectores, pero en el management hoy día representa uno de los retos y de las necesidades que los líderes deberían de empezar ya a visualizar como una skill exigible para sus ejecutivos, ¿sí? Prospectiva y diseño de futuros. ¿Qué es esto? ¿Es una disciplina del management o es una disciplina que nos permite hacer lectura y entender las señales del futuro a través de eventos que se han dado en el pasado y que los puedo proyectar a través del tiempo para llegar a pronosticar, ¿sí? No a predecir el futuro, sino a pronosticar posibles escenarios que se puedan dar. Imagínense ustedes que este es uno de los grandes requerimientos que hoy se le exige a un director. No les estoy diciendo que deberían de producir una bola de cristal, una bolita mágica para poder identificar eso, o una varita mágica para predecir el futuro, pero sí para al menos mapear cuáles son los posibles escenarios a los cuales nos podemos enfrentar en un futuro. Sergio, pero usted nos dice de que eventos del pasado, sí, por supuesto, sí. El tema del confinamiento ya no lo venía diciendo muchos medios de comunicación, pensadores del futuro, científicos, historiadores, ¿sí? Si ustedes ven en esta portada de una revista italiana que se llama Domenica del Corriere, ¿sí? En el título dice In città giremo così, ¿verdad? In città giremo così, es decir, en la ciudad conviviremos así. Y esta revista en el año 1962, de hace 60 años, ¿sí? 59 años, ya nos decía, en el año 2022, vamos a vivir de manera confinada, vamos a vivir confinados. Y miren qué interesante, porque la portada a mí me encanta porque refleja lo que hoy estamos viviendo un año antes, ¿verdad? Se equivocó por un año. Pero si ustedes ven la vestimenta de los ejecutivos de la época, ¿sí? De la época, pero ya con tecnología del futuro, ¿me explico? Es decir, ya visualizando qué iba a suceder. Wow, para llegar a este nivel es impresionante. Vean, miren, este aparatito que se llama el Autopel, ¿sí? Fue creado en el año 1915. Es el scooter, ¿verdad? Que se vuelve a desarrollar en Holanda nuevamente. Hace más o menos 5 o 7 años alguien sacó la patente, lo volvió a rediseñar y montó nuevamente lo que es el scooter. Resulta que el scooter ya había sido creado en el año 1915. Es más, se vendieron 5,000 unidades de este. Y si se dan cuenta, esa es una fotografía prácticamente real en donde fueron encargos de 5,000. Se esconde la patente, en ese momento está Henry Ford prácticamente empezando con la producción en masa de motores de combustión y lógicamente no era permitido sacar este invento al aire. Y bueno, veamos un poquito de la empresa más longeva de la historia, porque algo que tiene que ver con diseño de futuros y prospectiva también tiene que ver con entender cómo se van dando los ciclos. Y resulta que los ciclos producen miopía de mercado o miopía de liderazgo, es decir, están ahí las cosas pero no las ves. ¿Qué sucede con esto? Que hay una empresa que se llamaba Congo Gumi y en el año 2006 tiene que cerrar. ¿Y por qué cierra? Porque era una empresa que se dedicó desde el inicio y de generación en generación. Vuélenle pluma a ustedes. ¿Cuántas generaciones caben en 1400 años? No logro entender cuántas generaciones podrían caber en 1400 años. A lo que voy es que tuvo que quebrar. ¿Y por qué quebró? Porque ellos se dedicaban a construir templos y ya nadie quería templos, ¿verdad? Y entonces uno dice, y esas capacidades críticas que lograron desarrollar a través de la base de construcción, el desarrollo inmobiliario, ¿por qué hoy no están construyendo casas? ¿Por qué no están construyendo edificios? ¿Por qué no están construyendo puentes? ¿Me explico? Sencillamente no la vieron venir, se dedicaron a un solo negocio y el resto es historia, ¿sí? Tuvo que cerrar la empresa más longeva del mundo. Veamos un poquito también sobre señales que nos da el futuro a través de eventos muy marcados. Por ejemplo, me encanta, 2005, todo mundo en un servicio papal sin un dispositivo. En el año 2013, el 100%, por decirlo así, con un dispositivo, filmando y compartiendo, ¿sí?
y en el 2020 nadie en la plaza del servicio papal, únicamente el Papa, y entonces este tipo de señales nosotros deberíamos de aprender a leerlas. Muy bien, vámonos a la segunda habilidad crítica, de las soft skills a las power skills. Ahí le recuerdo a mi asistente que me vaya recordando cómo vamos con el tiempo, porque así acelero o voy más tranquilo, ¿sí? Para ir explicando cada una de las habilidades, ¿sí? Solo que me indique, don Sergio, le quedan 10 minutos y ahí voy parando. Muy bien, hablemos un poquito de las power skills. Miren, esto, cuando me preguntan en los foros, Sergio, ¿cómo nos preparamos para los trabajos del futuro? Yo les digo, antes de prepararte para los trabajos del futuro, prepárate para la vida. Es decir, antes de las habilidades para el trabajo, van las habilidades para la vida, ¿sí? Hoy nos tenemos que dedicar nuevamente a desarrollar esas metacompetencias que nos cercenaron en el sistema de educación temprana, ¿sí? Cuando ustedes fueron a la escuela, al colegio, ¿sí? A la primera etapa de estudios, desde que ustedes eran niños, no me dejarán mentir, ¿sí? Y no hablo de Honduras, esto es un tema pandémico, ¿sí? Si cuando uno habla de tanta pandemia que existe, yo creo que la peor pandemia que hemos tenido es la ignorancia, ¿sí? La ignorancia. ¿Y por qué hoy no podemos desarrollar todo nuestro potencial o todo nuestro talento? Porque se nos cercenaron varias metacompetencias. La imaginación. La imaginación. Miren, la imaginación precede a la visualización. Hoy la gente no puede desarrollar un pensamiento o una visión estratégica porque primero hay que desarrollar la visión. Y para desarrollar la visión necesito primero desarrollar habilidades de imaginación. Y esa nos la quitaron desde pequeñito. La imaginación precede la visualización, que es parte de la visión. La imaginación me permite despertar, ojo con eso, despertar la curiosidad. Sergio, o sea que si podemos despertarla era porque estaba dormida. Sí, esa curiosidad que te quitaron desde niño, ¿sí? Y te dijeron, espérese a que yo le diga qué tiene que hacer. Nos fueron matando esa curiosidad. Y no nos la mataron, solamente la adormecieron. Y esa está ahí o dormida, y algunos la tienen escondida, pero todos somos curiosos por naturaleza. ¿Qué ventaja tiene la curiosidad? Que te permite activar la exploración. Y el ADN nuestro lleva ya intrínsecamente la exploración. Somos exploradores desde que estábamos en las cavernas y mirábamos a las estrellas y nos preguntábamos qué hay allá detrás de las estrellas. La exploración nos permitió también explorar qué había del otro lado del océano, del horizonte del océano. Nos permitió también preguntarnos, ¿y por qué no volamos como los pájaros? Y resulta que los hermanos Wright nos permitieron poder inventar el avión y podemos volar hoy día. Y posteriormente nuestra exploración llegó más allá y dijimos, ¿y qué pasará si llegamos a la Luna? ¿Y qué pasará si llegamos a Marte? Y hoy ya se habla del cinturón de asteroides, en donde está la próxima mirada y visión de los países más importantes del globo, que dicen, vamos a conquistar los asteroides, y que cada uno de esos asteroides, de esos 30,000 asteroides que están en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Saturno, ¿sí? En donde cada uno de esos asteroides, si alguno de los países es conquistado, conquista uno solo, le cambia la balanza a su PIB, porque un asteroide tiene un valor de 1 quintrillón. No hay cifra hoy en el mundo que se pueda manejar, ni siquiera en trillones ya hay. Ya hay compañías que tienen capital bursátil de trillón, pero no tenemos hoy día empresas o activos de 1 quintrillón. Imagínense ustedes, la exploración, la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es el reconocimiento que tiene todo nuestro organismo, nuestra mente. Somos 100% emocionales. Me encantó lo que dijo Orlando en su plática de la mañana. Todos somos emocionales. Y hoy le tomo esa frase, ¿sí? Orlando decía, todos somos emocionales. Y vaya que sí, esa capacidad que tenemos hoy de asombrarnos, la perdimos y la tenemos que volver a sembrar. La originalidad. Nos piden que seamos innovadores, pero no somos ni siquiera, no hemos logrado desarrollar y despertar ese pensamiento creativo. Para despertar el pensamiento creativo tenemos que despertar la originalidad o la autenticidad, ¿sí? Entonces imagínense, estas son las power skills, ¿sí? Muy bien, avanzo para acelerar un poquito el ritmo. Liderazgo consciente y resiliente.
No les voy a hablar de liderazgo resiliente porque honestamente, colegas, me van a decir, Sergio, tengo un doctorado en resiliencia, si pasé año y 6 meses en pandemia levantándome, cayéndome, levantándome, cayendo, eso es la resiliencia. Eso es la resiliencia. No se la voy a ni a conceptualizar ni le voy a poner ejemplos. Solo que es un requisito que ya prácticamente lo hemos venido practicando. Solo no regrese al punto cero de donde se fue antes de la pandemia porque va a perder todos esos activos que usted logró gracias también, porque hay que agradecer que ese contexto nos vino a cambiar la vida y tenemos que sacar lo mejor de liderazgo consciente. Ahí sí me quiero centrar un poquito. Liderazgo consciente tiene que ver con nuestra conciencia, ¿sí? Nuestra conciencia, y es sobre el rol que jugamos ahora con nuestro rol de líder. Es decir, las futuras generaciones y todos los actores, ¿sí? Y los círculos en donde nos movemos, hoy vaya que van a estar muy pendientes y van a juzgar sobre cualquier decisión que tomemos. El líder hoy que toma esa elección de liderar a un equipo, liderar un proyecto, etcétera, vaya que tiene una doble responsabilidad, porque sus decisiones hoy van a ser rápidamente cuestionadas o juzgadas. Bien, nadie quiere seguir a un líder que no sabe a dónde va. Y esa es otra de las pautas de la gestión humana del futuro. Si usted no tiene visión, nadie lo va a seguir, porque esto es algo tan inspirador y genera fuente de admiración de los equipos, ver a un líder que sabe a dónde va, ¿sí? Y no importa los pecaditos o los pecadillos que usted tenga, ¿sí? Si no, vean a un Elon Musk, dicen, wow, ese tipo va, si yo quisiera trabajar con Elon Musk. ¿Por qué? Ese tipo sabe a dónde va, sabe hacia dónde hacia dónde apuntan los cañones. Muy bien, 4, inteligencia emocional colectiva. Espero que vayamos bien todavía, mi estimada colega que me acompaña hoy como asistente de esta conferencia. Inteligencia emocional colectiva. A ver, hablemos un poquito de esto. Creo que hoy las emociones están fácilmente contagiables, ¿me explico? Sí, ya la Organización Mundial de la Salud hace un par de semanas, entre el 4 y el 8 de octubre, no, hace un mes más o menos, sí, declara ya la pandemia sigilosa, que no se ve, de hecho no se ve, pero que va a impactar en los países y en la sociedad de una manera fuertísima, ¿sí? Y ya se están empezando a contabilizar las bajas, no por la pandemia, no por el COVID, sino por los efectos que está dejando, ¿sí? Post-COVID, alguien que haya tenido, o sencillamente por haber experimentado una situación como la que vivimos, ¿sí? Y es que resulta, mis estimados colegas, que en 6 meses nuestro organismo experimentó tanto movimiento emocional que debimos haberlo experimentado en 6 años, por así decirlo, ¿sí? No sé si me captan esa parte, es decir, en tan solo 6 meses tuvimos tanta exposición emocional que pareciera ser que vivimos 6 años, ¿sí? Y entonces resulta de que el reto que van a tener las organizaciones es cuidar a los colaboradores. Todo lo que es el wellness management, la gestión del bienestar organizacional, la gestión de las experiencias de los trabajadores, pero más que eso, la salud mental de los colaboradores va a poner en situaciones de retos a los profesionales de la gestión humana. Vámonos a la quinta, soft tech skills, ¿sí? Esta me encanta. ¿Por qué? Porque miren, hablando lo que es, hoy todos somos digitales, ¿sí? Cuando ya se habla de transformación digital, uno dice, ya la palabra es tan cansona, ¿verdad? Perdón que lo diga así, pero todo el mundo ya habla de la transformación digital. Pero hablando lo que es, yo les cuento la experiencia de mi señora madre, por ejemplo. Mi señora madre no estudió, se quedó en primero primaria y es digital, utiliza el WhatsApp, utiliza el YouTube, hace transferencias, no sabe leer porque no sabe leer, lee muy despacio, aprendió a leer, pero casi que, y entonces uno diría, ella no es digital, y me ha dado unas lecciones de digitalización. Miren, el heladero que está ahí en Comayagua, en Olancho, en San Lorenzo, ¿cómo se llama? En Choluteca, en San Pedro Sula, en Tela, en La Ceiba, en Tegu, ¿sí? En Copán. Ese heladero, cuando no está vendiendo, está chateando, ¿sí? Está chateando. Ese heladero
está digitalizado, ¿me explico? ¿Sí? Todos somos digitales. Que no nos entre por la mente decir es que la cultura no ha todavía llegado al nivel de transformación digital. Si nosotros nos vamos al concepto más básico de transformación digital, primero tenemos que entender el concepto más básico de tecnología. La tecnología es una extensión de nuestros 5 sentidos. Por lo tanto, si yo creo una tecnología como un celular para mí, uno de mis 5 sentidos, como es los dedos, en automático se va a querer conectar. Cuando alguien utiliza lentes o gafas, resulta que hay una tecnología acá que se adapta a otro de los 5 sentidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que nuestra gente empiece a habilitar su gestión del día a día con habilitadores tecnológicos? Es decir, ¿cómo lo convertimos en digital? Curiosidad, imaginación, exploración, capacidad de asombro que diga, wow, esto lo hago 5 veces más rápido, me queda tiempo para planificar, para diseñar estrategia, etcétera. Entonces, no nos vayamos a el tema de decir tiene que aprender Python, tiene que aprender R, tiene que aprender Big Data avanzada. No, es los fundamentals del pensamiento, de pasar de un pensamiento tradicional a un pensamiento digital. Miren lo que decía Tim Cook en el año 2017. Antes de querer estudiar un idioma, yo preferiría estudiar programación, porque la programación será el lenguaje mundial, el lenguaje mundial. Vámonos a la sexta, esta me encanta, adaptabilidad. Ya vamos a entrar ahorita en directo. Le tengo que preguntar a mi asistente cómo vamos, si se ve mi presentación, de repente ya no me escuchan y no sé, de repente me quedé solo por acá. 6, adaptabilidad. Miren, esta a mí me encanta porque creo que va a ser el gran reto que va a tener cada uno de los líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque o te adaptas o te vuelves obsoleto. Y hoy la obsolescencia se va a notar, pero alegre. ¿Sí? Hola. Estamos muy bien con el tiempo, se le escucha, vamos excelente. Les exhorto también que puedan ir escribiendo en el chat. Tenemos todavía 30 minutos, entonces vamos bien. Nos dijeron 45 minutos, era mi conferencia, pero excelente, usamos el tiempo para preguntas y respuestas. Me encanta, muy bien. Gracias, mi estimada colega. Muy bien. Adaptarse o volverse obsoleto. Sigamos, colegas. Tenemos acá, ¿de dónde venimos? Del coeficiente intelectual, ¿sí? Hace años, entre los 70 y 80, 90, incluso inicios todavía de 2000, se valoraba muchísimo el coeficiente intelectual, ¿sí? El IQ. Entonces, las empresas decían, contrátate a alguien que sepa muchísimo, porque si sabe mucho, puede mucho, y si puede mucho, logra mucho. Entonces, contratábamos a las personas por su IQ, por su IQ. Y entonces resulta que ya a partir de los 80, 90, entran autores como Daniel Goleman y otros autores referentes del tema de la inteligencia emocional y dicen, no es solo importante que la gente sepa, también es importante que sepa gestionar sus emociones. Y entonces se desarrolla todo lo que es el coeficiente emocional y se empieza a medir el coeficiente emocional, ¿verdad? Y las empresas atrapan esa nueva corriente. 2004, que es el año en donde justo se toma como el punto de partida el coeficiente digital, las empresas tradicionales empezaron a observar que habían empresas nativas digitales que ya empezaban a comportarse de manera diferente, ¿sí? Que tenían capacidades diferentes, que empezaban a tener velocidades y ritmos diferentes. Y entonces decían, wow, ¿qué están utilizando? Y empezaron a ver que empezaban a utilizar tecnologías habilitadas a las personas. Y ahí empieza a surgir el coeficiente digital. Posteriormente, 2017, ¿sí? Por eso yo quise partir del año 2017, hoy, 4 años atrás, en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Liderazgo, la doctora Edmondson desarrolla el coeficiente de adaptabilidad. Sergio, antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia. No por la pandemia se desarrolla el coeficiente de adaptabilidad. Se desarrolla el coeficiente de adaptabilidad porque resulta de que ya con toda esa revolución de aquellas compañías que empezaron a pasar de un pensamiento tradicional a un pensamiento digital, y ese pensamiento digital le permitió poder desarrollar lo que le llaman las
las EX, las organizaciones exponenciales, empezaron a ver de que estas empresas crecían a un ritmo pandémico, digo yo, por la curva de la pandemia, es decir, a un ritmo exponencial. Y entonces no podían entender por qué estas empresas podían crecer así, como una fintech, por ejemplo, y un banco no era capaz de crecer así, sino crecía prácticamente lineal. Los hoteles no se daban cuenta de que un Airbnb, por ejemplo, crecía así y ellos crecían así. Una empresa, por ejemplo, como un banco, crecía lineal, etc. Y es que hablando lo que es, colegas, nuestra mente fue formada y fue educada para un pensamiento lineal, ¿sí? Y vean qué interesante, el reto no está en el pensamiento digital, el reto está en el pensamiento exponencial. Nuestra mente está diseñada para cálculos lineales. Ojo con eso, cálculos lineales. Cuando nosotros subimos gradas, que cada grada tiene un estándar, ¿sí? De 17 centímetros para pasar de una grada a otra y de 34 las gradas dobles. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos pensar. Nuestra mente va grada tras grada, grada tras grada. Por eso es que en las reuniones del siguiente año para hacer presupuesto, pronósticos, el plan estratégico, te dicen cuánto vas a vender el otro año. Un 10% más. Pensamiento lineal. Pero cuando tú hablas de cifras de 4,000% más, necesitas cambiar el mindset. Necesitas cambiar el mindset. Y eso que les estoy hablando, nada más de modelos de negocios, de business models, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya se imaginan entonces cuando se le pide a un líder, tienes que cambiar tu mindset de liderazgo. Miren, el estilo de liderar de antes de la pandemia a lo que hoy le va a esperar a un líder, liderar con personas, ¿sí? Con personas que vienen, miren, y me encantó un libro de un colega, estudiante de la escuela que dirijo, se llama Marvin Paredes, y toco el nombre porque tienen que adquirir ese libro, ¿sí? Es un libro que yo digo apasionante, se llama Gente Rota, ¿sí? Así se llama, o Corazón Roto, Gente Rota se llama, ¿sí? Gente Rota, ¿cómo liderarla? ¿Cómo liderarla? Y es que vaya que tenemos en nuestras empresas hoy, en este momento, personas con fatiga emocional a tal punto que le han perdido el sentido, ni siquiera el trabajo. Algunos de ellos le están empezando a sentir el sabor de perder esa sensación del trabajo. ¿Me explico? Y con ese tipo de personas van a tener que liderar. Si no ahorita, les puedo garantizar que en el año 2022 se van a levantar. En enero van a ir a sus oficinas y se les van a presentar una cantidad de escenarios que ustedes van a decir como profesionales de la gestión humana, wow, esto sí es reto, ¿sí? Olvídense de gestionar los sistemas o subsistemas de recursos humanos, ¿sí? Y como ya aquí mi colega me dio 30 minutos más, aquí le entro al storytelling, ¿les parece? Me encanta, me encanta. Miren, colegas, el 70% de todos los subsistemas de la gestión humana se van a automatizar, digitalizar o robotizar, quieran o no quieran. La ola de la eficiencia operacional llega porque llega. Las capacidades de velocidad, ritmo y capacidad de respuesta tienen que obedecer a los nuevos cambios que el corporativo esté haciendo en este momento. ¿Me explico? Y si gestión humana no se adapta, se queda obsoleta. Se queda obsoleta. El 70%, Sergio, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? No, olvídese de eso. Si hace 2 semanas publiqué un artículo de la revista Forbes o del MIT, no recuerdo, que decía que el HR manager, el gerente de recursos humanos, debería de ser, ¿sí?, la segunda persona que gana más después del CEO y del CFO, el financiero. Y vaya que tiene sentido, colegas. ¿Por qué tiene sentido? Es que ya no vas a gestionar recursos, porque les dicen el gerente de recursos humanos, ¿verdad? Vas a gestionar futuro. Vamos a cambiar el modelo de negocio. Ok, ¿qué tipo de personal vamos a necesitar? ¿Qué habilidades nuevas vamos a necesitar? Miren, Walmart cambia en cuestión de 184 días.
1000 cajeros, 1000 dispensadores, etcétera, por 1000 tecnológicos. Es que, ojo, no se trata de despedir gente, se trata de redimensionar cuál va a ser ahora la nueva ruta de la gestión humana del futuro. Continúo acá, por favor. Coeficiente de adaptabilidad. A ver, 5 áreas clave en donde la adaptabilidad les va a venir a beneficiar en los próximos años. Les va a generar más flexibilidad. Ojo, la curiosidad, que ven acá. 3, coraje. Muy pocos hablan del coraje, y es que si algo se le va a exigir a un líder en un futuro es, papito, tome decisiones valientes. Doctora, tome decisiones valientes, ¿sí? Y la resistencia, que forma parte de la resiliencia, y resolver problemas complejos, ¿sí? A ver, todo esto para que, colegas, para que empecemos a desarrollar, que va desde el pensamiento táctico, pasando al pensamiento estratégico, pasando al pensamiento analítico, pensamiento digital y pensamiento de diseño, ¿sí? Seguramente sus áreas van a requerir de una nueva estructura organizativa, nuevos modelos de trabajo que incluyen modelos colaborativos, modelos ágiles, modelos híbridos, etcétera. Y esto al final es como que si lo metemos en una licuadora, y eso nos da lo que es pensamiento crítico. Vámonos a la 7, lifelong learning, aprendizaje de por vida. ¡Wow! Aprendizaje de por vida. Sergio, yo tengo una maestría, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Tengo mi licenciatura y tengo una maestría. ¿Y sabe por qué no le va a alcanzar? Porque estamos en procesos de desaprender, volver a aprender, ¿sí? Y aprender, perdón, y volver a aprender, ¿sí? Esto no es que no se haya dado anteriormente, es que el ciclo de necesidad de volver a aprender algo que quedó obsoleto en 6 meses, lo vamos a tener que estar en alerta, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, Bill Gates dice, apuesta por la contratación basada en habilidades y no en títulos, ¿sí? La segunda, ya no contratas al que más sabe, sino al que más rápido aprende. De acuerdo al MIT, ¿cómo se llama? Un artículo del año 2018. Ya no contrates al que más sabe, contrata al que más rápido aprende, y eso es adaptabilidad. Los trabajadores pierden el 40% de habilidades cada 3 años, ¿sí? Y por último, la revista Forbes te dice, tus habilidades en el trabajo están obsoletas cada 2 años, ¿sí? Ya en Alemania ya hay universidad, ya el sistema de medicina en Alemania ya le exige al médico que sacó su título y su especialidad que cada 3 o 5 años tiene que renovar una parte de ese pensum que tomó, porque lo más seguro es que la tecnología ya rebasó eso que él sabía o le enseñaron 3, 5 años atrás. Y bueno, vámonos a la octava, colegas, multidisciplinaridad. Multidisciplinaridad, por Dios santo, me encanta esta. Me hace la vez pasada una pregunta un colega de marketing, ¿sí? 15, 20 años de experiencia como gerente de marketing, y había sido trade marketing, gerente de publicidad, gerente de canales, gerente de investigación de mercados, gerente de marca y gerente de marketing. Me dice, Sergio, no, nunca pude sacar mi maestría, pero sí tengo una licenciatura en marketing. Quiero sacar una maestría en marketing, y le digo, no lo hagas, ya no te da tiempo, ¿sí? Y le digo, estudia cocina, y se me queda viendo así, dice, ¿sabe que a mí no se me da la cocina? Me dice así. Yo le digo, no se te da la cocina porque nunca lo has intentado, pero es que la cocina, le digo yo, te va a despertar tus 5 sentidos, y esos 5 sentidos te va a activar el olfato, la intuición, el gusto, y entonces eso vaya que te va a servir en marketing. El marketing, le dije, lo vas a aprender en la calle. ¿Salís a la calle? No, salen mis brand managers, me dice. No, nada de que tu gente está en la calle, ¿sí? ¿Cómo se llama en Japón? Hay una palabra que se llama benman, ¿sí? Que significa estar en donde sucedan las cosas. Yo le decía, el marketing se aprende en la calle, ¿sí? ¿Quieres desarrollar otras habilidades? Cocina, ve al bosque, activa tus 5 sentidos. A lo que voy con esto es que si usted estudia recursos humanos, ya no estudie más recursos humanos. Estudie finanzas, business intelligence, o tome programas que estén muy enfocados hacia verticales que saben que le va a servir muchísimo. Por ejemplo, transformación digital para la gestión humana.
Me explico, es decir, por ahí se tiene que ir. Y no les tengo que explicar más de esto, esto ya Da Vinci nos lo dijo hace más de 500 años, porque estudió 13 carreras, 13 disciplinas diferentes, y por eso no es por nada que le dicen la genialidad Da Vinci, ¿verdad? Vámonos a la novena, mis estimados colegas, gestión del fracaso, ¿sí? Gestión del fracaso, nos enseñan y nos preparan, incluso nos preparan para el éxito, pero no nos dicen qué hacer con el fracaso. Y entonces creo que hoy es menester, colegas, que empecemos a visualizar que la vida también conlleva una serie de fracasos, los cuales me deberían de permitir de manera rápida pasar a un aprendizaje que a su vez nos debería de permitir para ajustar o encauzar el camino, y esto nos va a llevar a lo que es el éxito, a lo que nosotros le llamamos éxito, ¿verdad? Es decir, a lo que nosotros definimos como éxito. ¿Quién aprende a caminar sin caerse? Y es más fácil avanzar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Hoy no nos funciona un colaborador que vive en su día a día de justificaciones y de excusas. Y bueno, mis estimados colegas, vamos avanzando ya a la última, que es innovación y velocidad de cambio, ¿sí? Y en esta mucha tela que cortar, pero la cierro con una frase de Gary Hamel, gurú de Harvard y también profesor emérito de London Business School en Inglaterra. En algún lugar hay algún competidor desconocido o por nacer que hará obsoleta tu organización. No puedes detener la bala, tienes que disparar primero. Tienes que innovar más rápido que los innovadores. Y bueno, me quiero despedir con una frase de Virginio Gallardo, un colega con quien damos clase en España. La velocidad de transformación digital de una empresa no puede ser superior a la velocidad de adquisición de capacidades digitales de sus directivos. Y con esto, mis estimados colegas, voy cerrando esta conferencia y estoy acá a sus órdenes para cualquier pregunta o para cualquier comentario que ustedes consideren oportuno. ¿Les parece? Les dejo acá mis datos por si alguien no los tomó. Y bueno, más que un honor estar acá en este congreso que he llegado a amar muchísimo porque he visto la excelencia total en cómo el equipo de Crecer desarrolla esto no solo con pasión, sino con amor. He visto detalle tras detalle en un momento en donde el contexto te la puede jugar en cualquier minuto, en cualquier segundo. Un gran aplauso para Crecer, de verdad. De los pocos eventos que he visto con excelencia desde el primer minuto hasta el último minuto. Y feliz de estar acá, a todo el equipo de Crecer y a los asistentes, muy agradecido de que estén en su hora de almuerzo escuchándome. Un placer. Muchísimas gracias, realmente ha sido una enriquecedora experiencia, entonces gracias porque ha sido un excelente taller, conferencia, perdón. Con gusto pueden empezar a realizar todas sus participaciones si tienen alguna pregunta, algún comentario, porque los vamos a estar leyendo. Vamos a ver, en primer lugar nos dice Nashieli, ¿de qué editorial es el libro y en dónde puede adquirirlo? Marvin Paredes, mi amigo se llama Marvin Paredes en Facebook. Yo la verdad es que es alumno de la escuela, pero si alguien me escribe al WhatsApp, yo le paso los datos y es un libro precioso. La verdad es que es cómo liderar a personas que hoy tienen el corazón roto. Uf, impresionante, la verdad es que impresionante el libro. Es una guía realmente, sí. Qué excelente. Bueno, entonces ya saben, envíenle ahí un email o la forma en que ustedes estimen conveniente para que puedan solicitárselo. Vamos a ver otro comentario que nos dice, bueno, sí, muchas gracias por el tema, muy interesante. Me encantó lo que dijo de la importancia de la persona de recursos humanos después del CEO y del CFO. ¿A qué se deberá que las empresas realmente no den esa importancia? Al contrario, los de recursos humanos suelen obtener los beneficios menores. Sí, miren, las culturas promueven lo que permiten, ¿sí? También las profesiones. Creo que el rol del profesional de gestión humana, y lo voy a tener que decir con lo que pueda regresarme, me explico, pero yo creo que el profesional de la gestión humana no se ha dado el lujo, ¿sí? Y no se ha dado su lugar como lo que se le demanda y el rol que debería de tener, teniendo todo el potencial
todo el talento para tenerlo, me explico, pero si ustedes me preguntan después de el diseño de futuros y prospectiva, que es mi área de especialidad, es decir, yo dicto como profesor un módulo de diseño de futuros y prospectiva en otros países, es la narrativa y el storytelling, ¿sí? Hay que saber contar la historia, ¿sí? Y yo he visto decenas de situaciones en donde gestión humana sale de una reunión de junta directiva llevando proyectos maravillosos como una clínica médica, como incorporar agua potable en una región, bueno, y vi algo en Honduras, por cierto, ¿sí? En unas fincas en Choluteca me tocó que ver cómo gestión humana no lograba vender la idea de instalarles agua potable a los colaboradores, se enfermaban de infección intestinal y esos proyectos llave en mano que iban a generarle bienestar no era posible desarrollarlos. Entonces, creo que hay que mejorar el storytelling, ¿sí? Steve Jobs no fue el líder que conocimos, o sea, si nosotros separamos a Steve Jobs en su rol de innovador, ¿sí? Y su rol de contar historias, todo el mundo se queda con la manera mágica en que contaba la historia. A John F. Kennedy no se le ama por su perfil de expresidente o su ejercicio de presidente en su momento. Se le ama por su capacidad de contar historias, ¿sí? Entonces, les diría que gestión humana tiene que mejorar su storytelling, ¿sí? El talento lo tiene, el potencial lo tiene, y de verdad le pido a Dios que me los prospere y les dé visión en los próximos años, en los próximos meses, porque tienen la oportunidad de transformar la cultura de la organización hacia las exigencias que va a tener el futuro. Sí. Excelente, muchas gracias. Nos dice María Alejandra con 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo ayudar a nuestros directores que no creen en las nuevas tendencias como el teletrabajo, por ejemplo? La segunda es, ¿cómo iniciar una estrategia de trabajo para cambio de cultura en la empresa con las nuevas tendencias? Y la tercera pregunta es, ¿cómo trabajar esas competencias necesarias en la persona de la empresa? Sí, muchas preguntas en una sola, pero las primeras 2 se contestan haciendo pruebas pequeñas, lo que le llaman los quick wins, ¿verdad? Pequeñas victorias, ¿sí? Hoy todo funciona por pequeñas victorias, porque miren, los consejos, las juntas directivas, hoy cuidan cada centavito, ¿sí? Y si no logro generar una buena historia, trasladando los beneficios, haciendo un análisis económico y un análisis comparativo, ¿sí? El famoso ROI. Yo no veo ROI en las presentaciones de junta directiva cuando me ha tocado que estar de ese lado de parte de gestión humana. Y por eso es que hoy se le demanda al profesional de gestión humana habilidades como Business Intelligence, People Analytics. Realmente, para el área de gestión humana es People Analytics. Y toda esa herramienta de cajas de análisis, que aquí el profesor Juan Boringheimer, algo así creo que es, presentó un tema de People Analytics, o es profesor en People Analytics. Entonces les diría, tenemos que instrumentarnos de otro tipo de habilidades y ya no especializarnos en las leyes, ya no especializarnos solo en la parte de planilla y la parte de subsistemas, sino que ir un poco más allá. Yo sí creo que gestión humana tiene todas las de ganar en los próximos 2 años, Estoy justo ahorita con una institución financiera en donde se está cambiando el modelo de innovación de la gestión humana. 126 personas en una institución financiera que dicen nunca nos han autorizado ni siquiera un presupuesto para esto, y hoy quieren trasladarse a ser el motor, ¿sí? Que catalice todas las iniciativas de cambio de modelo de negocio, modelo de innovación, modelo de comunicación con clientes, etcétera. Entonces, yo sí creo que sí se puede, pero sí hay que cambiar primero el mindset, sí. Excelente, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas también que nos están escribiendo. Les animamos que todavía tenemos algunos minutos para ese intercambio si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Nos dice Jorge,
¿Qué tendencia ves a futuro en los próximos 5 años dentro del mundo laboral? Dentro del mundo laboral, el 85% de todos los trabajos van a ser freelance, incluye trabajos de gig economy, ¿sí? O tipo Rappi, etcétera, ¿sí? O on demand, es decir, por demanda, ¿sí? Eso va a ser algo, esa va a ser una constante y va a ser prácticamente. Otra tendencia es que para el año 2024 van a empezar a darse ya los primeros cambios de balanza entre robots ocupando puestos de humanos y humanos también desarrollando trabajo. Es decir, va a arrancar entre un 20 y un 30%. En el 2030 sí se visualiza que el 50% de los trabajos van a ser desarrollados por algún sistema inteligente de inteligencia artificial como robots, cobots, chatbots, callbots, sí que es otra, o humanoides. Y del otro lado van a estar los humanos, es decir, ya los cobots que son sistemas colaborativos en donde el humano y el robot ya empiezan a desarrollar actividades. Ya están empezando a entrar áreas de artificial intelligence, por ejemplo, en Honduras. Yo he visto ya 2, 3 proyectos en donde ya hay en grandes empresas de agricultura que ya están incorporando inteligencia artificial. Todo eso se va a empezar a masificar. Recuérdense ustedes que hay empresas que a través de un índice de madurez digital tienen potencial de automatizar o digitalizar varias áreas dentro de la organización. Miren, el rol de la profesión humana en un futuro sí va a estar destinado a traducir, ¿sí? Van a ser traductores de lo que es los cambios que se van dando en modelos de negocios, ¿sí? Por ejemplo, un banco quiere cambiar su modelo de negocio, lo tiene que cambiar, ¿sí? Para desarrollar nueva orientación hacia el mercado o a los nuevos consumidores. Y el área de recursos humanos tiene que traducir en tiempo real y decir, ok, con esto que me está exigiendo la gerencia, necesito cambiar el 20% de las habilidades que hay, no a las personas, me explico, es las zonas habilidades. Es que, ojo, ahí va a estar el juego en el futuro. No va a haber carencia de trabajo, sino que va a haber carencia de habilidades. Entonces, empresas con recursos y capacidades críticas, ¿sí? Van a requerir de semilleros de talento, ¿sí? Hoy más que nunca los semilleros de talento van a surgir de una manera tan natural y de ahí se desprende lo que se le denominan las universidades corporativas. Excelente. Nos dice Juan, ¿qué recomiendas a las áreas de recursos humanos para fomentar cambios en las habilidades de sus colaboradores? Primero, hacer un inventario de las skills actuales. Recuérdense que no todo se pierde, me explico, eso es algo que yo trato de botar un poco, porque me dice Sergio, o sea que si este trabajo ya no va a estar dentro de la organización, yo me voy a quedar obsoleto. No. Es decir, si alguien ha desarrollado, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo de un profesional de la auditoría, ¿sí? El profesional de la auditoría que corresponde a puestos de alta rutina, ¿sí? Es decir, la contabilidad, perdón que lo diga, pero se va a automatizar tanto que prácticamente yo como universidad o institución de educación superior, yo ya no estaría desarrollando carreras de contaduría. ¿Me explico por qué? Porque son carreras de alta actividad rutinaria, que lo más seguro es que va a venir una tecnología con inteligencia artificial que prácticamente me va a generar hasta pronósticos y me va a generar análisis predictivo de cuáles son las decisiones contables, de impuestos y de proyección financiera que debería de tener. Sin embargo, esos ejecutivos no se deberían de quedar sin trabajo porque estos ejecutivos tienen competencias como análisis, ¿sí? Que me pueden servir en otros puestos. Estos ejecutivos tienen algo que se llaman transferable skills, que son habilidades transferibles. Si este ejecutivo tiene 15 años de experiencia en hacer análisis de estados financieros, de hacer auditoría, riesgo, etcétera, esas habilidades acumuladas yo las puedo trasladar a un reto diferente en otra posición dentro de la organización. Entonces, lo que sí es cierto es hacer un mapeo y un inventario de los procesos de reskilling, de upskilling y transferable skilling, ¿verdad? Más o menos por ahí. Ok, muchísimas gracias. Para ir concluyendo, nos dice Nayeli, gracias por compartir estas habilidades conmigo.
Eres un excelente facilitador y tienes un excelente dominio del tema. ¿Cómo puedo empezar en una organización a implementar estas habilidades con mis colaboradores? Excelente. Solo dime, Isabel, ¿quién dio ese comentario? Nayeli Alejandra Bautista. Ok. Sí, no escuché el nombre y bueno, muy agradecido por el comentario, ¿verdad? Muy honrado más bien. Mira, te diría que cuando me preguntan sobre las Power Skills, que es imaginación, curiosidad, exploración, capacidad de asombro y originalidad, pareciera ser de que eso, Sergio, y de verdad esa nos la quitaron, sí, nos la quitaron. Sergio, ¿están dormidas? Sí, están dormidas, no se murieron. Es que te voy a ser franco, dentro de las 4 dimensiones que hoy tiene la sociedad, creo que se van a despertar, ¿sí? La sociedad va a despertar en estas 4 dimensiones y a mí me gusta muchísimo, porque ya te imaginas que hoy tú como persona te des el lujo de decir, mi vida vale, mi vida tiene un precio, mi vida, o sea, yo me merezco una calidad de vida, ¿sí? Y si no me la dan en un trabajo, sorry jefe, yo lo quiero muchísimo, pero en esta organización hoy existe un clima tan hostil y la cultura no está ayudando a que yo tenga una calidad de vida, al menos la mínima para sentirme feliz. ¿Me explico? Y les voy a comentar, les voy a decir una de las frases que le dijo uno de estos directores que me imagino que entre hoy y la otra semana va a salir de esta institución financiera. Le dice a su jefe, al su gerente general, le dice, ¿sabes por qué me voy? Porque ya no soy feliz en la institución. Ganaba, cuando yo le pregunté cuánto ganaba más o menos, le dije, mira, ahí puedo llenar mi solicitud. La gente que ya no se sienta feliz va a tirar la toalla en sus organizaciones. Esa es una. La otra, y para referirme a tu pregunta, el espacio. Hoy día la gente está buscando espacio y el espacio es el aire libre, ¿sí? La gente hoy quiere salir al bosque, se va a aquellos hoteles en donde hay mucho verde, se va a Roatán, por ejemplo, se va a Tela, se va, no sé. A lo que voy con esto es que la organización hoy día tiene que crear una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera que permita que la gente tenga esa posibilidad de oxigenarse, ¿sí? Esa posibilidad de mantener vivo ese espíritu de libertad, ¿sí? Entonces, cuando instalamos sistemas de control que te miden todo, etcétera, como que si le quitas oxígeno a las personas, ¿sí? Le tenés que permitir a las personas que puedan gozar de su, ¿cómo se llama? De su decisión propia para ser responsables, ser comprometidos, etcétera. ¿Me explico? Si me preguntas rápidamente cómo les siembro las Power Skills a los niños, llévatelos al bosque todos los fines de semana o una vez al mes y que se mojen, que se enloden, es decir, que se tiren al agua y se enloden. No sé si me explico, es decir, esas están dormidas y salen así. No necesitas, esas no se estudian, por eso son habilidades para la vida. Al final del día, mi estimada Isabel y la colega que hizo el comentario, te llevas de esta vida solo lo que ven tus ojos y lo que experimenta tu alma, ¿verdad? El resto se queda acá en esta tierra. Excelente, muchísimas gracias. Estuvo muy bonita la presentación. Sé que todos quedaron satisfechos porque fue un espacio de mucho aprendizaje. Gracias por ese tiempo que nos estuvo dando y por transferirnos estos valiosos conocimientos que, pues, con esta nueva normalidad tenemos que seguir desarrollando la resiliencia y las demás habilidades que, pues, hoy aprendimos. Entonces, sin más, muchísimas gracias y gracias a cada una de las personas que nos están acompañando en esta conferencia. Les animo de que ya solamente nos queda una para finalizar la jornada del día de hoy. Luego tenemos pues el día de mañana nuevas sorpresas. Pero muchas gracias por estar aquí. Les invitamos que en nuestro próximo encuentro y que visiten los stands virtuales también donde van a encontrar otras cosas muy interesantes. Sin más, recuerden también llenar la evaluación. Ustedes en el lobby entonces pueden ingresar a esta conferencia y así llenan sus evaluaciones. Muchísimas gracias.